Bienvenido a CiroBlog, donde durante una hora compartiremos con fundadores, ejecutivos e investigadores sobre los caminos que tiene la innovación para llegar a nuestras manos. Junto a nosotros el día de hoy está Cristian Guardia. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de poder participar. El día de hoy estamos, bueno, con el tema de Venture Capital. En tus propias palabras, ¿quién es Cristian? Ah, Como que comenzamos buena a conocer pregunta. y te presentas a la audiencia también. Ya, perfecto. Mira, bueno, yo tengo, yo diría que tengo, a ver cuánto, como tengo, en este momento tengo 41 años, por lo tanto tengo más o menos como unos 15 años más o menos de experiencia en distintas cosas, y yo diría que toda mi vida estuvo muy ligada a lo que fue la innovación corporativa. Por lo tanto, conozco muy bien o sea, no sé si conozco bien, pero tengo algunas cosas que me quedaron muy claras de lo que vi, de las cosas que funcionan y lo que no funciona dentro de las empresas, sus procesos, las dificultades que tienen para adaptarse al cambio y tuve también la suerte de poder trabajar tanto en Chile como en Estados Unidos, entonces conozco bien las diferencias de las lógicas que hay detrás entre digamos, una región y otra. Entonces, siempre me llama la atención, digamos, las dificultades que hay como de ejecutar. Generalmente también siempre hay como una diferencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, la percepción que ocurre a nivel de gerencia o directorio sobre cómo funciona la empresa y cómo realmente operan en la realidad, en sus procesos, etcétera. Y claro, o sea, o sea, bueno, después de ahí les voy a contar más del fondo, pero me llamó siempre eso como que era un tema que al principio dije, no, yo tuve, justo no trabajé en una empresa, digamos, donde no tenían tan claras las cosas, pero después me empecé a dar cuenta, trabajando con varias empresas, que es algo bien, digamos, es como bien transversal en las industrias y los países. Y por otro lado también haciendo mucho desarrollo de nuevos productos y negocios en Latinoamérica, por lo tanto también viendo cómo es este proceso de comenzar, digamos, digamos, de una idea, a un prototipo, a los primeros clientes, salir a venderlo, armar un equipo de venta, salir desde Chile, por ejemplo, a Perú o a Ecuador, a Colombia, etcétera. Ese recorrido lo hice un par de veces con algunos éxitos y con hartos fracasos, entonces yo diría que es eso, como conozco bastante bien qué es la realidad de las empresas y cómo operan entre sí y cómo opera finalmente una empresa. Y por otro lado también tuve la suerte de haber realizado algunas iniciativas que terminaron con resultados bien interesantes en términos de desarrollo, digamos, de nuevos negocios en Latinoamérica. En tu vasta experiencia, ¿qué fue lo que hizo esa chispa para insertarte dentro, bueno, todo el negocio del venture capital? Mira, yo diría que el recorrido fue bien como orgánico, porque finalmente pasa que o sea, nosotros, cuando yo empecé a hacer este trabajo de desarrollo de nuevos negocios, uno empieza a ver que lo que uno está haciendo a veces también como innovación corporativa, generalmente las startups están al lado de uno haciendo cosas parecidas. Entonces esto como que obligaba a decir, bueno, lo hago, no lo hago. Finalmente muchas veces terminamos haciendo joint ventures más que nada, porque la innovación corporativa realmente tiene desafíos bien relevantes dentro de una organización. Y una vez que uno empieza a trabajar con startups, empieza a haber una serie de oportunidades de inversión finalmente. O sea, uno dice, oye, bueno, estas startups que estuve trabajando haciendo, no sé, un joint venture o que los ayudé con un tema X, o uno también finalmente recibe startups dentro de una empresa porque ofrecen un servicio que a la compañía le puede servir. Uno se empieza a acercar un poco de una forma a ese ecosistema, aparecen estas oportunidades de inversión porque empiezan a levantar capital y bueno, se empiezan a acercar como paciente, oye, estoy levantando capital, ¿te interesaría participar? Por lo tanto, con mi socio dentro del fondo, nosotros partimos inicialmente como inversionistas ángeles, tuvimos 3 años haciendo eso y medio que el fondo salió como una conversación lógica, como, oye, bueno, ¿por qué no? Esto ya lo empezamos a hacer de una forma más profesional y estábamos viendo también que eh, salió más que nada porque estábamos viendo que había un espacio bien interesante de hacer algo distinto en el ecosistema en ese minuto por lo menos, donde veíamos que el ecosistema de Venture Capital está
creíamos que había un espacio que estaba bien disponible para gente que viniera no del mundo financiero, sino que del otro lado de la vereda, que el mundo más de las startups, de haber siendo operadores principalmente, ¿ya? De nuevo, de haber hecho este recorrido, de haber ejecutado, de nuevo, una idea, un prototipo, etcétera, de haber levantado capital, digamos, toda esa, o sea, de haber estado finalmente en las trincheras, eso creo que nos da una visión bien particular y que lo vimos mucho porque cuando en las startups en que invertimos, había mucho apetito por el conocimiento que nosotros pudiésemos entregar, ¿ya? Y ahí fue cuando salió esta idea, bueno, si estamos viendo que a las startups les gusta mucho este conocimiento que les entregamos, ¿por qué esto no lo empleamos a un portafolio más grande y armamos un fondo? Salió esta idea y bueno, después de como 14 meses de estas lágrimas, hoy en día tenemos la suerte ya de tener un fondo operativo. Entiendo. Justamente en qué es lo que hay que hacer justamente para armar un fondo. Me imagino que, como dijiste, no es de la noche a la mañana que se arma algo así. ¿Fue con capital propio o fue también con capital externo? ¿Y a qué startup básicamente están, ¿cómo se dice?, insertando en su fondo? Ya. A ver, de partida, yo creo que lo primero que hay que hacer es armar una tesis, ¿ya? La tesis de inversión es el corazón de un fondo, ¿ya? Porque finalmente lo que hace la tesis de inversión es definir quién es el fondo y qué es lo y en qué se va a concentrar. Ya, o sea, oye, yo, por ejemplo, mi tesis de inversión es, nosotros invertimos en Climate Tech, en series A y B, por ejemplo, y operamos, voy a decir cualquier cosa, en África. O sabes que somos, no sé, biotech en Latinoamérica en etapa semilla. Porque eso finalmente define el tamaño ticket, ya más o menos, y el tamaño ticket después también te define de qué tamaño va a ser el fondo, dependiendo de la cantidad de startups y cuánto riesgo uno quiere absorber, ¿ya? O sea, si uno quiere poner 15 tickets o 30 tickets, obviamente eso determina el tamaño del portafolio y eso también te define cómo tú distribuís el riesgo del portafolio. Por lo tanto, la tesis de inversión tiene que ser algo que tiene que estar súper, súper, súper masticado. O sea, desde que haga sentido o no, con la realidad, digamos, de cuánto capital uno puede levantar, eh, cuánto deal flow uno puede absorber. O sea, si yo voy a invertir, por ejemplo, en 20 startups, significa que tengo que haber evaluado alrededor de unas 2.000, 1.500, 2.000 startups. Por lo tanto, tengo que tener toda una estructura detrás para poder evaluar esas startups y tener los procesos. Entonces, finalmente, la tesis es lo que hace que desde la tesis cascadea todo lo demás. ¿Ya? La tesis finalmente es el corazón de un fondo de venture capital y tiene que estar súper, o sea, por lo menos mi opinión y la experiencia que nosotros tuvimos es que tiene que ser algo que esté muy, muy, muy bien pensado. Yo creo que donde más tiempo hay que dedicarle, hay que ideal tener feed, o sea, testearlo con otros. Yo creo que el ecosistema del venture capital en general es muy de redes y sirve mucho conocer gente y salir a buscar gente con las cuales uno puede conversar porque realmente ayuda a tener feedback, ¿ya? Y yo creo que, por lo menos en la etapa de cuando uno está desarrollando la tesis, es clave salir a buscar feedback, presentárselo a gente que esté en el ecosistema, gente con las cuales uno cree que pudiese invertir en el fondo, presentarle, mira, estoy pensando hacer esto, ¿qué opináis? Buscar información que valide la tesis. O sea, no sé, si yo, por ejemplo, quiero invertir en soluciones B2B, entender por qué soluciones B2B, cuál es no sé, los perfiles del exit que salen. Entonces, para no ser más redundante, yo creo que la tesis es donde más tiempo hay que dedicarle. Y una vez que uno ya tiene una tesis, empezar a conversar con gente que uno cree que le puede interesar esto, ¿ya? Nosotros inicialmente partimos conseguimos dos compromisos de inversión que nos sirvió para validar un poco la tesis y eso finalmente nos empujó a tomar la decisión de abrir el fondo. O sea, que, bueno, habíamos tenido conversaciones bien interesantes y vimos que la tesis que nosotros planteábamos y cómo la planteábamos generaba algún nivel de eco en los potenciales inversionistas con los cuales nos habíamos juntado y bueno, eso finalmente nos impulsó a abrir el fondo, ¿ya? Y lo otro es que nosotros, cuando partimos con esta idea, postulamos a una aceleradora de Venture Capital que se llama el VC Lab,
ya que es una organización que ellos buscan finalmente, es una organización de Estados Unidos, ya que de gente que viene, digamos, ya viene de vuelta, o sea, gente que levantó 14 15 fondos y que vio que había una tremenda oportunidad de hacer las cosas distintas en el sentido que simplificar cómo operan cómo puede operar un fondo de venture capital, estandarizar una serie de cosas, que son esfuerzos que se han visto en general en toda la industria, o sea, lo que hizo, por ejemplo, Web Combinator con los Safe, ya ellos vieron esto una oportunidad de decir, oye, hay muchas otras cosas más que se pueden estandarizar. eh, y por otro lado también con una lógica detrás de que el venture capital puede ser una forma de drivear cambios relevantes en la sociedad. Entonces, nos gustó mucho la lógica que ellos tenían. Nosotros postulamos por ahí por marzo, en un programa que dura como 5 meses más o menos, y a nosotros nos sirvió un montón, porque de verdad que al final todo lo que yo estoy refiriendo son cosas que aprendí ahí, y de verdad que, o sea, estamos viendo en la práctica ahora lo útil que fue haber pasado por esa aceleradora. eh, y bueno, yo lo que diría a cualquier persona que esté pensando en levantar un fondo es, bueno, primero que piense muy bien su tesis, que busque hoy en día toda la literatura disponible. Hoy en día yo creo que la cantidad de literatura e información que hay sobre cómo van los fondos, la cantidad de podcasts, videos, o sea, ustedes mismos. eh, yo creo que si alguien quiere, realmente cada vez se hace más sencillo, y que vea qué herramientas hay disponibles para que se le haga la vida más fácil en este proceso. Y lo otro es que converse con gente que crea que puede invertir, o sea, que se vaya directo a sus redes. No se preocupe tanto el tamaño del ticket, sino que netamente que les haga sentido la tesis, ¿ya? Y en nuestro caso, bueno, nosotros sí pusimos capital propio, que realmente, para ser súper sincero, tampoco es tanto, pero finalmente igual uno como fund manager tiene que tener algún nivel como de skin in the game, como dicen los gringos. Y claro, finalmente da una señal de confianza a los inversionistas, decir, bueno, ellos creen tanto que también están poniendo su propio capital en esto. Entiendo. Ahorita también mencionaste que, bueno, en este curva de aprendizaje tuvieron bastante por ahí trabas o esos derrumbes por ahí. ¿Tienes algunas experiencias que, bueno, contar más que todo? Sí, mira, a ver, yo diría que levantar capital es algo es bien complejo, de partida, porque finalmente nosotros hicimos un paralelo bien parecido entre lo que es tener una startup con tener un fondo, ya, porque cuando uno parte levantando el fondo, yo diría que las primeras 100 personas con las que uno va a hablar le van a decir que no, hoy no me interesa, no me interesa. eh, Hasta que de pronto y finalmente esto es muy fácil como tomarlo como algo personal y decir, no, sabes que mira, no, a lo mejor él no es el perfil, no es el horizonte de inversión es muy largo, no le gusta el riesgo, o a lo mejor la tesis que yo tengo no es la correcta, y por eso yo creo que uno tiene que estar súper abierto a tomar todo el feedback posible, ver qué es lo que uno está haciendo bien y qué otras cosas uno puede ir mejorando. Eh, pero yo diría que lo más relevante es que uno tiene que tomarse, es lo más complejo de levantar capital es que es muy fácil caer como en tratar de estandarizarlo, porque, o sea, de nuevo, para que uno se consiga el primer cheque hay que juntarse más o menos como, no sé, nosotros creo que nos juntamos con 50 personas antes del primer cheque. Y claro, uno trata como de eficientar esto porque tiene que tener muchas reuniones y uno empieza como a estandarizar ciertos mensajes, etcétera. Pero realmente lo que mejor nos ha servido a nosotros es realmente hacer un proceso de investigación sobre el potencial inversionista, quién es, por qué esa persona quisiera entrar al fondo, ver su background. Yo creo que hoy en día chequear el LinkedIn de una persona es como el primer paso antes de sentarse a conversar. Entonces, yo diría que ese aprendizaje nos sirvió harto porque, claro, finalmente uno de pronto se sentaba con gente que no era el perfil adecuado, o la conversación no fue guiada de tal forma que por ningún motivo ni invertir. Entonces, yo creo que realmente hacer ese proceso como de investigar bien con quién uno se está sentando, y esto ocurre no solamente cuando uno levanta plata levanta capital como fondo,
sino que también pasa, claro, ahora por ejemplo que estoy sentado ya como managing del fondo en el cual yo pertenezco, eh, me pasa también que, por ejemplo, llegan startups que no saben quiénes somos nosotros. Entonces, oye, pucha, eh, tenemos una página que es cosa de googlear, estoy en LinkedIn, por lo tanto llegué a buscarlo. Entonces, finalmente eso generalmente, a mí por lo menos, me encuentro que no habla bien de alguien que esté haciendo. Entonces, ese error es muy fácil cometerlo porque en general lo que uno menos tiene es tiempo, pero verdad que es súper importante y es un aprendizaje que, bueno, yo creo que solamente es el aprendizaje que ojalá todos se ahorren el equivocarse y no hacerlo para aprender. Así que yo recomiendo a quien escuche esto que si está en un proceso de levantar capital, se dé el tiempo de investigar con quién se está sentando y conversando antes de empezar a pitchear. Exactamente, yo creo que es uno de los mejores consejos que se puede dar porque a mí también, o sea, no sabía que era muy parecido el tema de estar desde el lado de un fondo como una startup. Yo hablo desde el lado de founder de una startup justamente y justamente como lo comentas, es muy parecido esta interacción al momento de ir a presentar justamente los pitch y todo eso. Entonces, una pregunta que te tengo es justamente, al momento que justamente vas a presentar estas startups y digamos que a los primeros 100 no les cuadra, ah, ¿por qué suele ser que no suele cuadrar esa, ¿cómo se dice? Esa idea de negocio a los primeros 100? O sea, porque uno al final del día se hace una retrospectiva y dice, ¿qué es lo que a lo mejor no está cuadrando? ¿Son los números que a lo mejor de la evaluación del mercado, o sea, de la evaluación de las startups? ¿O directamente el modelo de negocio no está funcionando? O sea, en esa perspectiva, ¿cuál crees que en la mayoría de veces suele ser el error? Mira, yo diría que yo creo que acá hay una línea muy delicada entre que es muy, o sea, en qué minuto uno dice, bueno, a lo mejor esto no es para mí, ya de partida, en que finalmente uno persevera hasta lograrlo, o a lo mejor uno dice, oye, sé que de verdad que la gente ve que mi perfil no es el adecuado. O sea, yo estoy pensando, no sé, sé que yo he tenido toda mi vida una panadería y resulta que quiero tener un fondo de venture capital. Yo puedo quererlo todo lo que quiera, pero a lo mejor el perfil no corresponde. Y yo creo que en ese sentido, sobre todo al comienzo, de nuevo, es clave buscar gente en la cual uno pueda tener una conversación bien honesta, ¿ya? Y que el feedback que te den sea lo más sincero posible y con la verdad hasta que duela. O sea, y por eso, que sea gente de confianza, que uno diga, oye, mira, necesito, te voy a presentar algo y quiero que seas lo más transparente posible y que me digas si es que sí, por qué sí, si es que no, por qué no, y todos los miedos que tengas, para yo saber, digamos, qué cosas tengo control sobre y qué cosas no. O sea, si me dicen, si 100 personas me dicen, no, es que sabes que tu perfil no me calza para nada con esto, por lo tanto, no veo qué valor puedes tú entregar, de hoy creo que ya es bien complejo salir de esa posición. Ya quizá uno dice, bueno, a lo mejor tienes que entonces complementar con más equipo, pero finalmente diría que lo que yo más vi era que en general depende mucho del perfil con quien uno se siente. ¿Ya? Yo diría que cuando uno parte, ir a sentarse, por ejemplo, con un family office o con, digamos, no sé, con gente que está metida en el ecosistema, en general yo diría que es bien poco lo que uno le puede ofrecer cuando uno está partiendo, porque lo más probable es que la contraparte sepa más que uno. ¿Ya? O tenga acceso a otros fondos. Por lo tanto, yo diría que uno tiene que, cuando uno parte, tiene que partir como que abriendo mercado que antes no existía. Entonces, de nuevo, ir a buscar las redes que uno crea que les puede interesar esto, pero que tampoco ha estado bien, o sea, que esté buscando un vehículo, pero que no lo haya encontrado todavía porque, bueno, siempre hay mercado por desarrollar. Y una vez que uno ya tiene, y eso finalmente también a uno permite de nuevo afinar la tesis, también ir aprendiendo, porque cuando uno parte realmente tiene algunas ideas, pero la otra cosa es con guitarra, como dicen. Eh, y finalmente, ya cuando uno tiene un poquito más de experiencia, ya uno puede empezar a sentarse con gente más sofisticada en el sentido de en qué quiere invertir, qué es lo que está buscando cuando invierte. Entonces, una vez que uno define la tesis, de nuevo, hay que definir cuál es de nuevo, esto es muy presión startup. Una vez que uno define la tesis, que es un poco la propuesta de valor, después de definir cuál es como el ICP, el Ideal Customer Persona, ya, cuál es mi arquetipo de inversionista que voy a buscar.
voy a buscar gente de patrimonio alto, voy a buscar gente que ya tuvo exits, voy a buscar, no sé, profesionales que ya estén en cargos que les permita invertir tickets de, no sé, 25.000, $40.000. Finalmente, una vez que hay harta información también disponible sobre como los tipos de inversionistas que existen en el venture capital. Y final, yo creo que lo que recomendaría sería como ver estos arquetipos, que de nuevo es cosa de googlearlo, y después mirar hacia la red que uno tiene, no sé, meterse en LinkedIn, que sé yo, y ver cuáles de estos perfiles son los que uno más tiene, y en base a eso decir, bueno, voy a buscar a ese arquetipo, y después también hacer como modelar el pitch y el lenguaje y cómo uno le explica la tesis a ese arquetipo. Entonces, por eso yo en general, no sé, si uno se irá a sentar con un family office, generalmente un family office no le va a poner capital a un fondo que recién está partiendo porque no, digamos, por el perfil de riesgo no le ponen, no ponen capital en first time managers, ¿ya? Pero si uno ya llega con un fondo que ya ha tenido, no sé, dos cierres, o ya uno tiene un portafolio de cinco o seis inversiones, ya hay algo que uno puede mostrar, por lo tanto ya es distinto. Entonces, finalmente, yo diría que lo que no cambia es la tesis, pero cómo uno presenta la tesis, ¿ya? Y qué es lo que está buscando ese inversionista, es clave definirlo antes de partir pitchando, sino que decir, ya, mira, yo quiero partir, por ejemplo, con gente que tenga un capital más o menos alto, ¿ya? Que sean todos eh, empresarios ya de, por ejemplo, 50 años, que tengan, no sé, $50.000 que puedan invertir y que le interese el ecosistema, pero que todavía no han encontrado un vehículo donde invertir. Y empieza uno finalmente a armar ese vehículo donde el mensaje es, eh, oye, este es un ecosistema que está creciendo, te voy a permitir conocer y hacer network con startups que a lo mejor esta persona no tiene acceso. Entonces, finalmente, yo diría que definir como ideal, el arquetipo ideal, modelar, o sea, que la tesis, cómo eso se traduce en una propuesta de valor clara a esa persona y después ir viendo cómo eso resulta en las reuniones, o sea, estar dispuesto a tener 30 40 50 reuniones que le digan que uno que no y de nuevo, que sean personas de confianza para que eh, le puedan dar a uno feedback lo más honesto posible para saber qué cosas uno tiene que ir cambiando, sobre las cuales obviamente uno tiene control. ¿Ya? Y generalmente yo diría que el principal argumento que dan para no invertir, yo diría que es, son dos cosas, el equipo y el perfil. ¿Ya? O sea, el perfil, digamos, de riesgo al cual que la contraparte, o sea, el inversionista, está conversando. Generalmente en Latinoamérica cuesta un poco porque somos bastante más adversos al riesgo, pero la verdad que hoy en día hay una cantidad de gente que está interesada en invertir en venture capital bien grande. O sea, hay harto apetito en participar. Exactamente. Por ejemplo, al momento que justamente un emprendedor inicia y suelen ser primerizos justamente, se encuentran con, bueno, una puerta sin nombre que es básicamente que ahí suelen haber justamente empresas o fondos o ángeles justamente que suelen invertir, bueno, en etapa temprana. Estamos hablando de early stage, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que existen esas letras pequeñas de vez en cuando que es muy poco notoria, a no ser que estés metido, que es el tema del el lead investor. Eh, ¿Realmente es necesario que justamente, bueno, un fondo requiera ese lead investor para poder entrar en esa participación? Mira, generalmente el lead investor yo diría que nosotros, por ejemplo, como fondo, nosotros no somos lead investor. Ya es una definición que tomamos porque, uno, por el tamaño de ticket, de nuevo, la tesis, ya, de nuevo, por eso yo creo que la tesis es bien clave. Por ejemplo, si voy a poner tesis, o sea, si voy a poner un ticket de $500.000 en etapa semilla, $500.000 en etapa semilla medio que te obliga a ser el lead investor, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener una estructura detrás para hacer un due diligence mucho más exhaustivo que los demás, ¿ya? Nosotros en el caso, nuestros tickets son bastante más pequeños, nosotros ponemos entre 50 y $100.000, y sabemos que no vamos a ser lead investor, y eso estamos súper claros, por lo menos siendo primer fondo. Yo diría que lo que hace el lead investor
hacia la startup es alguien que tiene que ser alguien que tenga harta experiencia habiendo ya como evaluado startups y que conozca bien sobre cómo y que pueda finalmente justificar la valorización, ¿ya? Y por otro lado también digamos, hacia el ecosistema, hacia nosotros, el resto de los fondos, también da confianza porque finalmente es alguien que validó esto. Es como decir, oye, cuando uno entra, por ejemplo, en etapa pre-semilla, nunca hay un lead investor porque en una ronda semilla generalmente el ticket es pequeño. O sea, generalmente dicen, oye, mira, yo estoy levantando, no sé, 500.000, $1.000.000, ¿ya? Y ahí generalmente son tickets de 100, 200.000. Ya cuando una ronda semilla, donde por ejemplo uno puede decir en una ronda de 2 3 millones, evaluado en, no sé, pues, 15, ya la conversación es bien distinta porque finalmente ahí puede entrar un ticket, ponte tú, de $400.000 que ya viene a validar. Y sirve un poco para dar confianza, porque ya finalmente cuando es ronda semilla o un bridge, por ejemplo, uno ya empieza a ver que esto se acerca bien rápido, como, oye, aquí bien rápido vamos a ver si esto tiene futuro o no a ningún lado. Y el lead investor viene un poco a quitarle riesgo a la inversión. Eso es lo que yo veo como fondo. Ya, o sea, si yo, por ejemplo, que, no sé, nosotros estamos coinvirtiendo ponte tú, con un fondo grande que hizo el due diligence, ¿ya? Y yo este fondo, yo ya sé que ellos han hecho, o sea, que ellos han liderado rondas de startups que yo veo que son parecidas a las que yo evalúo y que les ha ido bien, mucha confianza obviamente en invertir. Entonces, ese es un poco, yo diría, el rol del lead investor finalmente viene a generar confianza. Eso es lo que yo veo como fondo, ¿ah? Como startup, obviamente tiene otros beneficios que son quizás parecidos a los que tiene el fondo, pero obviamente también son distintos. Claro, exactamente. Muchas veces el tema del lead investor también suele como si se ayudar o apalancar un poco las falencias que a lo mejor los emprendedores tienen en el desarrollo de negocios al final del día. Claro, claro. No, y Ujú. también por otro lado, yo creo que, o sea, yo creo que, mira, nosotros justamente hace poco estuvimos revisando todo nuestro proceso de evaluación de startup, porque si bien es un proceso que nos gusta harto, nuestro proceso encontramos que era un poquitín, era muy, era poco friendly para las startups, ¿ya? Entonces buscamos una forma que sea, sin dejar de ser exhaustivos, que no sea un proceso que sea tan largo, y finalmente, bueno, ahí hicimos hartos cambios, y en este proceso finalmente, claro, yo creo que la gran conclusión a la que llegamos es que acá, en la etapa en la que nosotros estamos, que es semilla y presemilla, yo diría que acá lo que uno tiene que estar súper claro es que van a haber problemas. La startup nunca va a tener todo resuelto porque si no, no estaría en esto, ¿ya? Obviamente hay muchos riesgos, o sea, si uno cree que esto no, o sea, es como no, que estoy buscando algo que no tenga tanto riesgo, es como no entender el negocio que no está. Esto claramente va a tener riesgo, ¿ya? Y finalmente uno tiene que ver es, oye, los riesgos que yo estoy viendo, los ve también la startup, ¿ya? Y finalmente es, ¿qué es lo que está diseñando el equipo de la startup para mitigar estos riesgos, para resolverlos, para atacarlos, ¿ya? Y finalmente ver, bueno, este equipo tiene las competencias para hacerlo y ahí finalmente uno lo que termina haciendo es entender, bueno, cuáles son los riesgos que tienen, ver si es que el equipo de la startup lo comparte. O sea, si yo digo, oye, mira, no sé, yo creo que el mercado es muy chico y la startup ni siquiera lo tiene, ni siquiera se haya dado cuenta, eso para mí es medio que un red flag. ¿Ya? Entonces, yo diría que el lead investor también tiene que tener ese rol de ser como llegar a decir, oye, mira, yo te voy a ayudar también a modelar un poco la ronda, porque al final lo que hace el investor es decir, oye, tu ronda es esta, yo te la voy a modificar un poco para que se ajuste a lo que yo creo que tiene que ser, ¿ya? Pero si yo lo hago eso, yo creo que va a entrar más gente. Y también es porque finalmente tengo la experiencia para hacerlo. O sea, yo creo que como que ajusta un poco la realidad la ronda que podéis estar levantando la startup. Entiendo. Tipo también para dar a conocer a la gente que está viendo un poco y publicitar un poco, cuéntanos un poco sobre Adventure. Ellos exactamente en qué se dedican a invertir. Mira, nosotros, aquí voy a ser full transparente, ¿eh? Nosotros somos un fondo que está domiciliado en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene leyes sobre General Solicitation que son bien, bien caras y la verdad nosotros no podemos salir a hablar mucho
sobre el fondo, por lo que te puedo contar es que lamentablemente no es mucho, pero si alguien quiere saber más, oye, estamos en redes sociales, etcétera, pero nosotros finalmente lo que hacemos es un fondo que está en Latinoamérica y que yo diría que su principal valor está en el equipo que hemos logrado armar. Nosotros somos un equipo de gente que viene del otro lado de la vereda, son todos operadores eh, y que, de nuevo, combinados hemos logrado cosechar bastantes éxitos y bastantes derrotas. Por lo tanto, tenemos muy, muy claro qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan dentro de las startups, en las empresas. Por lo tanto, todo ese conocimiento lo traemos para cuando evaluamos una startup, tener una visión bien particular sobre qué es lo que nosotros creemos que funciona o no funciona. Y finalmente lo que nosotros hacemos es evaluar el equipo. ¿Ya? Sobre la tesis que invertimos, etcétera, bueno, ahí nosotros, pues, lamentablemente no puedo contarte mucho de eso, digamos, por estas reglas que tienen en Estados Unidos sobre General Solicitation. Ahora, si alguien tiene cualquier duda, obviamente que lo invito a que me contacte por LinkedIn, tenemos nuestras páginas, qué sé yo, ahí está todo, y nosotros somos, nuestro fondo se llama Adventures, obviamente de sumar, que lo que buscamos nosotros que es sumar experiencia y valor. Y bueno, eso es un poco quiénes somos finalmente. Y diría que si tuviera que compartir algo que no me meta en problemas, pero que sí defina muy bien quiénes somos, yo diría que eso es un equipo somos 6 personas que nos apasiona esto, hicimos esto porque creemos que podemos generar un montón de valor para las empresas, para las startups realmente, eh, y que vemos esto como un catalizador de cambio para Latinoamérica. O sea, nuestra misión es que Latinoamérica sea el día de mañana un exportador de innovación y que, no sé, el día de mañana, usted, qué alegría sería poder decir, oye, sabéis que una startup boliviana está liderando, no sé, pues el manejo del control de, no sé, de plomo en el agua en el mundo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, hoy en día Latinoamérica tiene un potencial enorme, tiene tremendas barreras que yo creo que nosotros somos los mismos, los llamados a resolverlas. Y bueno, nosotros creemos que podemos aportar desde nuestros asientos respectivos. En lo largo de este tiempo, ¿cuál crees que fue el mejor consejo que te han dado? Uf. Em, Qué buena pregunta. Yo diría que el mejor consejo que me han dado fue cuando empezamos a levantar capital. Algo que me dijeron fue como, mira, acá tú tenés que tomar tu ego, ya, doblarlo y guardarte en el bolsillo, porque cuando tú sales a levantar capital, es muy fácil o sea, no, te van a decir que no varias veces antes que te salga ese primer sí. Y de verdad que esto es un juego de perseverancia. Entonces me dijeron, mira, tú tienes que perseverar, perseverar, perseverar. Esto, si te dicen que no 100 veces, no hay problema. Si uno, o sea, mientras uno sepa que lo que está haciendo es lo correcto, hay que darle. Ahora, de nuevo, yo creo que hay una línea súper delgada en que uno ya se convierte medio que en un fanático y que a lo mejor quizás no es para uno, pero ¿cuándo es esa línea? Yo no lo tengo tan claro, pero sí para mí me sirvió mucho ese consejo que me dijeron, oye, aquí es perseverancia. Hay que seguir, seguir, seguir y cuando se pone difícil hay que seguir con más ganas todavía. ¿Qué es para ti el éxito y el fracaso? Uf, mira, para mí el éxito, yo creo que el éxito no es algo que es como sólido, o sea, digamos, no es como algo que es una vara que se va moviendo a medida que uno va avanzando, ¿ya? Por ejemplo, para mí éxito en su minuto era levantar capital. Ahora logramos hacerlo, por lo tanto ya eso no es éxito para mí. Pero, por ejemplo, para mí algo que me tiene muy contento, que es el éxito, es que toda la gente que está en el fondo, digamos, que está participando en el fondo, que son nuestros partners, el entusiasmo que tienen. O sea, nosotros nos juntamos de forma menos regular y de verdad que el nivel de entusiasmo, el nivel de participación y en la dedicación que tienen, o sea, reuniones los días sábados, gente que se arranca un cumpleaños para tomar una llamada por teléfono y de nuevo, no porque
y no nace porque, oye, hay que hacerlo, sino que es como, no, déjame, pues es que me entusiasma, quiero saber qué pasó con esta startup, cómo nos fue con este inversionista. Entonces, para mí eso es éxito, que hay gente que en este caso, y en esta etapa en la que estoy, éxito es ver que el equipo que está involucrado vibre con esto. ¿Ya? Yo creo que un equipo que esté entusiasmado y que vea a propósito lo que está haciendo es capaz de cualquier cosa. Y el día de mañana, pues también éxito sería poder decir que nosotros logramos impulsar alguna startup que generó un cambio relevante en Latinoamérica positivo. O sea, que, no sé, dimos mayor acceso a la salud, dimos mayor acceso a servicios financieros, dimos mayor acceso a, no sé, a evitar el desperdicio de comida. O sea, yo creo que poder decir, oye, mira, nosotros apoyamos y gracias a ese apoyo, con, no sé, con aportes de capital, con conocimiento, logramos que una startup ejecutara su visión y hoy en día lidera algún cambio relevante en Latinoamérica y que de nuevo esté saliendo al mundo a que el mundo, para que el mundo sea mejor. Uf, para mí eso sería, yo creo que no doy por pagado y se cumple la misión un poco del fondo, que es lo que esta visión que tenemos de que podemos cambiar el mundo de Latinoamérica. Y pues, Ah, me faltó fracaso. sí, sí, esa misma. Fracaso sería bueno, aquí yo creo que hay que tener súper claro que el fracaso es parte del juego. Por lo tanto, para mí fracaso sería, yo diría que no lo veo tanto porque no lo veo tanto, por ejemplo, porque hicimos malas inversiones y que no les fue bien, porque yo creo que eso es parte de. Yo creo que para mí fracaso sería, por ejemplo, eh, no estar a la altura de las expectativas de nuestros inversionistas. Y lo otro sería, bueno, no, que el equipo no. O sea, nosotros nuestra máxima, tenemos dos máximas en el fondo. Y todas las reuniones que tenemos siempre partimos como, oye, no nos olvidemos que estas son nuestras máximas. Una es que tenemos que ser brutalmente honestos, ¿ya? Y la otra es que tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo. Si no lo disfrutamos, tenemos un problema. Y cuando yo creo que para mí un fracaso sería que alguna de esas dos pilares se nos derrumbe. Para mí eso sería un fracaso. Y bueno, para concluir, tipo, y no menos importante, ¿cuál crees que sean tus metas de aquí a corto o mediano plazo, personalmente o en temas de trabajo? Mira, nosotros queremos cerrar el fondo. Nosotros estamos ya, o sea, decir, ya dejamos de levantar capital. Nosotros todavía estamos full en ese proceso y ha tenido. Obviamente este es un periodo bien complejo para levantar capital, por lo tanto no ha sido algo que sea tan fácil, pero por otro lado hemos logrado levantar capital, así que eso nos tiene bien tranquilo. Eh, entonces, para mí, meta en el corto plazo sería ya por decir, ¿sabes qué? Mira, el fondo ya estamos cerrados, estamos ok. Y por otro lado, terminar de apoyar un par de startups que estamos viendo a que levanten una nueva ronda y poder decir, oye, mira, ¿sabes qué? Ya las inversiones que hemos ejecutado están empezando a generar crecimiento y poder mostrar eso como una pequeña medalla de que lo que estamos haciendo efectivamente funciona y genera valor. En cuanto, cuando decías cerrar, justamente era cerrar el fondo o que sea autónomo. No, cerrar el fondo es cuando el fondo tiene un tamaño, ya no sé, Mm, oye, este fondo es de 50 millones de dólares. Entonces, generalmente la forma en que funcionan es que uno dice, oye, yo no es que le levanto todo el capital al tiro, sino que yo lo que hago es que levanto primero, no sé, 15, después los 15 y después 20, ¿ya? ujú. Entonces, generalmente uno te dice, oye, yo levanto primer, segundo, tercer o cuarto cierre, no sé, generalmente son entre 3 y 4, ¿ya? Y ahí finalmente eh, lo que nosotros buscamos es ya decir, ya no hicimos nuestro tercer cierre, nosotros queremos el tres cierre, llegar a ese tercero y decir, "Sabes que ya este fondo se cierra y ya pensar en un segundo fondo quizás, ¿ya? Mm. Esa sería como nuestra meta en el corto plazo, o sea, de aquí ojalá, de aquí a tercer Q de este año ya por decir estamos listos con el fondo. Exactamente. Entonces, o sea, si no hago mal, por ahí me pareció haber leído algo así que también tienen justamente su tiempo. Eso está acorde a lo que justamente decías. Más o menos que el periodo más o menos de ganancia de un fondo entre que se abre y que se cierra son más o menos 4 o 8 años, si no hago mal, ¿no? Claro, mira, generalmente, a ver, un fondo se demora menos como un año en levantar todo el capital, ¿ya? Entre un año, Ujú. 2 años.
¿ya? El periodo de inversión son más o menos entre 2 a 4 años y el periodo de maduración son más o menos entre 8 a 10 años. O sea, incluso puede ser hasta 12, ¿ya? Mm, Obviamente depende mucho del tipo de inversión. De nuevo, la tesis. Pero, porque, claro, o sea, por ejemplo, si tú invertís en B2B, obviamente el periodo de inversión es más corto. Si estás invirtiendo en Deep Tech, por ejemplo, en, no sé, en farmacéutica, ponte tú, o sea, en temas de biotech, que estén viendo, no sé, la cura a una enfermedad, no tengo idea, mm, ahí obviamente los tiempos son otros y se pueden demandar 12 años. Ya, yo hace poco estaba viendo un fondo que se demoró 15 años en cerrar. Ya, mm. ahora con unos retornos, pucha, increíbles. O sea, no sé, creo que multiplicó por 18 el capital, pero estamos hablando que son 15 años, entonces hay que tener también un inversionista que tenga ese horizonte de tiempo, Sí, sí, sí. es no menor. Pero no, yo creo que si, mientras uno sea transparente con sus inversionistas y no diga, oye, mira, este es, y eso yo creo que es clave, ¿ah? Yo creo que en general una de las cosas que más se espera de un fondo es ser desde el comienzo súper transparente con los tiempos y con los riesgos, ¿ya? Este es un activo financiero que tiene riesgos, obviamente, es poco líquido y con un horizonte de maduración de nuevo, o sea, por lo bajo son 8 años. Por lo tanto, quien sea que entre como inversionista tiene que tener súper claro esto para que después de nuevo no hayan expectativas cumplidas o digamos, generar conversaciones incómodas con potenciales inversionistas de, es que yo pensé que esto eran 2 años. No, no, no. Tenerlo súper, súper claro, ser siempre transparente con los inversionistas, porque finalmente uno tiene un deber fiduciario súper, súper importante para con ellos, porque finalmente uno está manejando capital de otras personas. Muchas gracias, Cristian, por ser parte de la entrevista, por haber aportado muchísimo con tu experiencia y opiniones y consejos, más que todo. También agradecer pues a nuestro público aquí presente, bueno, que estará viendo desde casa, agradecer por el apoyo, consejos y retroalimentación que nos da. Y bueno, este es todo por el tercer capítulo de Zero Blog, donde estaremos charlando y divulgando sobre cómo los caminos de la innovación llegan hacia nuestras manos. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Luis, que estén bien.